Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpad la ausencia de las últimas semanas en ese repaso semanal o de actualidad económica, pero volvemos a la carga, y con más fuerzas que nunca. Como de costumbre, veremos los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos y un análisis de la renta fija, la renta variable, los principales índices o activos. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Como os comentaba, pediros disculpas por la ausencia de las últimas semanas, pero también he tenido que recargar pilas. Y como sabéis, o si no lo sabéis, el ritmo de canal en vídeos es bastante contundente. Y si tenemos que publicar 3 vídeos a la semana, más tener algún vídeo de recámara para vacaciones, es un ritmo de 4 vídeos. Con lo que también muchas personas ya saben que normalmente esta actualidad económica los grabo los sábados o los domingos, con lo que me impiden descansar y ahora tocaba un poquito más de tregua con la familia. Ya ha pasado un poquito más de un mes, que el panorama no ha cambiado en exceso, tanto las bolsas como los principales índices continúan cotizando en máximos, de la misma manera que los bonos de máxima duración. Así que la sesión de hoy vamos a repasar todas esas lecturas, un poco más sintetizadas, pero nos pondremos al día para continuar como siempre. MyInvestor es una entidad nacional y solvente con la que puedes invertir desde un solo euro. Si todavía no inviertes en fondos, es una opción muy práctica para empezar. Sin comisiones de custodia, ni de compra, ni de traspaso, costes transparentes y sin líos. Y además, puedes encontrar productos de gestoras como Vanguard o Fidelity para indexarte al MSCI World o al S&P 500 o a otras regiones si buscas diversificar más. Y si estás empezando, ahora tiene una promoción de bienvenida, con la que puedes ganar 25 euros de regalo, invirtiendo 100 euros o teniendo 1000 euros de saldo en la cuenta. Y empezaremos recordando esas decisiones de tipos. En este caso, el Banco Central Europeo, que muchas personas ya lo sabrán, que no movieron ficha. En este caso, llevaban muchas semanas, muchos meses bajando continuamente y en este caso concreto han mantenido el tipo al 2,15. Y por ende, ese tipo de facilidad al depósito que les preocupa a todos los pequeños ahorradores o normalmente están indexadas esas cuentas remuneradas, podemos ver que también han mantenido los tipos, por lo que en este caso no volverán a bajar del 2 al 1,75, sino que mantendremos el 2%. Siguiendo con Estados Unidos, que tuvieron la reunión a finales de julio, hace unos 15 días, tampoco movieron ficha. En este caso ya era el sexto mes que no movieron. De todo y que veremos después que en septiembre seguramente ya vendrán sorpresas. Y nos despedimos de estas decisiones de tipos con Japón, que justamente hace un poquito más de un año, que si recordáis subieron de los tipos del 0,10 al 0,25, que pasó a aquel carry trade que se lió bastante parda. Y ahora podríamos seguir con esos pips o con esa productividad. Hablando de Alemania, ha sido negativo, muy poquito pero negativo, menos 0,1%. Y podríamos ver que es la primera lectura preliminar del segundo trimestre. El primero positivo, por muy poquito, 0,4, y había empezado negativo. Veremos cómo termina a finales de agosto. En cambio, podríamos ver que Estados Unidos ha superado la previsión del 2,5 hasta un 3%, y nos daremos cuenta que todo y que sea la primera preliminar estaría cambiando bastante respecto al cierre negativo del primer trimestre, pero viendo este 3% estoy más tranquilo. Podemos seguir con el paro, la tasa de desempleo de Estados Unidos que sale a final de cada mes, que en este sentido ha sido igual de la previsión, pero no es para tirar cohetes. ¿Por qué? Porque podríamos ver que del 4% que estaban a principio de año estarían incrementando ese desempleo, con lo que no sería positivo, todo y que iría a favor de esa anhelada bajada de tipos. Y por último nos despedimos con esos IPCs, en el caso de Estados Unidos mejor de la previsión, pero aún lejos de ese 2% que quería Powell. Podemos ver cómo en la lectura de abril nos acercamos al 2,3, pero ahora estaría rebotando un poquito. En el caso de España sí que estaría rebotando un poquito más, igual a la previsión un 2,7, pero en el caso de España sí que teníamos que recordar que en esas últimas lecturas partíamos de un IPC mucho más bajo, del 1,9 o el 2% que todos quieren. Y podríamos terminar por el IPC de la zona euro, pero ojo, que el IPC de España salió a mediados de agosto y esto es la lectura de principio de agosto, donde fue un poquito superior a la previsión en un 2%, que es correcto, pero ya nos deberemos esperar a mañana, al miércoles 20 de agosto, para ver si está aumentando o no. Con lo que a priori no ha habido tantos cambios. Políticas monetarias de momento estables, ahora veremos qué pasará o dejará de pasar. Hemos visto que esas lecturas de productividad, en el caso de Alemania, no es ninguna novedad, estaban flojitos. Estados Unidos no ha gustado, porque parece un pequeño punto de inflexión respecto al inicio de año en negativo. Y por último esos IPCs que ya sabemos que tenemos que ir vigilando y siguiendo. Saltando al calendario de los próximos eventos, como acabamos de comentar, mañana miércoles saldrá el IPC de la zona euro. El viernes de esta semana es el simposio de Jackson Hole, veremos Powell cómo se posiciona o no, y ya nos deberemos esperar a entrado septiembre para volver a tener decisiones de tipos. Y no nos confundamos, que no haya habido muchas novedades no significa que estemos en un contexto bastante delicado o con mucha incertidumbre. Por ese vericismo, ya sea de Ucrania-Rusia, que la reunión de ayer lunes no hubieron muchas novedades, con el tema de Israel, con esta guerra comercial y con esos aranceles, con esta política de tipos. Y ahora, lamentablemente, tenemos que añadir otro protagonista que no me ha gustado. Como podemos ver, esta semana se ha confirmado que la deuda de Estados Unidos ha alcanzado los 37 billones de dólares, un récord histórico que no se esperaba tan pronto.
Y esto está creando mucha desconfianza a futuro, porque esta previsión de este endeudamiento lo tenían previsto para el año 2030. Estamos en el 2025 y están incrementando de manera muy excesiva. Y con esa bajada de tipos que no llega, el coste de refinanciación o de esta deuda de Estados Unidos, la verdad que les sale muy caro. Con lo que nos daremos cuenta que esos bonos o esa deuda a más corto plazo sí que estaría descontando cierta bajada de tipos, pero los bonos de máxima duración, con esta incertidumbre de este gasto fiscal que parece que no están controlando, pues sí que está generando más desconfianza. Incluso hay analistas como Goldman Sachs que ya están comentando que pueden venir retrocesos del 10% a corto plazo o más del 20% a un año vista. Así que visto, recordado este contexto, sigamos con la renta fija. Y empezamos con los bonos de Alemania a 30 años. ¿Y qué nos damos cuenta, señoras y señores? Que están cotizando la parte más álgida de todo este 2025. Y si ampliamos un poquito la visión, nos daremos cuenta que incluso han superado la incertidumbre y la rentabilidad de finales del 2023. Por lo que en el caso de Europa o de esta falta de productividad de Alemania, ojo, ojito. Y ahora saltamos a los bonos alemanes a 10 años, que tienen mejor pinta. ¿Por qué? Porque no estaríamos en la banda más alta de todo este 2025 y ampliando la visión veríamos que esos fantasmas de finales del 2023 aún están lejos, pero a 10 años. Ahora se estaría polarizando. La incertidumbre de 30 años de momento está ganando, porque hemos visto que están las cotas máximas, al menos en Europa. Vemos que a corto plazo sí que descuentan las caídas y vemos en ese medio plazo que no está abajo de todo, pero tampoco estaría superando. Seguimos con los bonos americanos a 30 años, que nos damos cuenta, a diferencia de Alemania, que no estamos en la parte más álgida, todos sí que estamos en el rango de arriba, y ampliando la visión en positivo, parece que estos fantasmas del 2023 aún quedan lejos. Fijaros que en este 2025 todos los repuntes parece que no nos han llegado a igualar, por lo que insisto, es positivo. Y saltando los bonos a 10 años, pues vemos que más de lo mismo. Veríamos que no están en la parte de abajo, pero tampoco están en la parte más álgida, y tanto los fantasmas del 2023, 24 como de principio de año parece que están lejos. Lo tendremos que comprobar. Y nos despedimos con los bonos españoles a 4 años, que sí que serán inversión a corto o medio plazo, sensato para cualquier persona, que vemos o nos descubrimos que esas oportunidades son efímeras. Aquí sí que podemos ver de manera muy clara que estas cotas máximas del 2023 fueron superiores al del 2024 y estas del 2024 superiores al 2025. Incluso podríamos ver que estamos lejos de este inicio de año. Por lo que en principio, correcto. Pero lo que hemos dicho, la incertidumbre del largo plazo parece que aún no se va a ir. Y ahora seguimos con el barómetro de tipos de la Fed. ¿Qué va a pasar, señoras y señores? Pues quedan 4 semanas y un día y está cambiando, parece que cambia este panorama. ¿Por qué? Porque por fin estamos viendo de manera más contundente, más del 80% ya dice que vendría esa primera bajada de tipos. Y saltando a la reunión de octubre, ¿qué nos damos cuenta? Que la semana anterior incluso estaban descontando esa segunda caída de tipos, 2 seguidas, 2 consecutivas, pero vemos esta semana que por muy poquito, no. Y dando un paso a diciembre parece que vienen brotes verdes, porque podríamos volver a confirmar que más del 50%, casi un 80%, diría que viene esa segunda caída de tipos. Y saltando a la reunión de enero, parece que otra vez más del 50%, la semana pasada era mucho más clara que esta, que vendría esa tercera caída. Y como de costumbre, cada uno tiene su opinión. En este caso, Goldman Sachs prevé que la Fed recorte los tipos 3 veces este año. Según comentan, sospechamos que el débil crecimiento del empleo y la preocupación por futuras revisiones a la baja y riesgos negativos ya han convencido a los líderes de la Fed para reanudar los recortes de tipos. Pronostican 3 recortes de 25 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre, con 2 más el próximo año. Y es lo que acabamos de comprobar. La semana anterior, en octubre, ya decían que vendrían la segunda caída. Esta semana el sentimiento se ha enfriado un poquito, tendremos que ir siguiendo el mercado con calma. Y despediremos la renta fija con nuestro amigo Euribor, que a diferencia de las semanas anteriores o hace un mes estaba en esa horquilla del 2,05-2,10, vemos que en los últimos días ha superado el 2,10 sin superar el 2,20, pero que estaría en un tramo superior. Y viendo la gráfica del Euribor de las últimas semanas, que nos damos cuenta que llevamos desde abril más de 4 meses planitos. ¿Por qué? Porque la política de tipos en Europa era muy clara. Y es más, el Euribor está muy cerquita de esa tipología de tipos, 2,15, 2%. Pero como hemos comentado, nos faltaría el empujón de Estados Unidos. Y esto estaría marcando un rango, que después de este rango normalmente viene un movimiento agresivo, hacia el alza o hacia la baja. Y esperemos que sea hacia la baja. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, sigamos con los principales índices o activos. Y empezamos con el SP500 en velas de 4 horas. Aquí en esta línea vertical podríamos ver el último reporte del repaso de mercados y aquí el cierre de la semana anterior. Y lo que podríamos comprobar es que las primeras semanas subió fulgurantemente, gran retroceso, retesteó y está volviendo a extender, alcanzando cotas máximas de nada más y nada menos que los $6.489. Ahora en velas semanales podemos volver a recordar el conflicto de Rusia con Ucrania que marcó este techo, ese gran retroceso y cómo lo superamos.
Aquí ya llegamos al nivel 2 de Fibonacci, otro retroceso para consolidar los antiguos máximos y volvió a extender. Esto fue una vuelta a nube de libro. Y ahora que nos damos cuenta, señoras y señores, que allá habría interceptado un nuevo nivel de Fibonacci de la nueva extensión, con lo que en principio positivos. Aunque ya sabéis que nada sube en línea recta, y estos puntos, estas zonas, nos marcarán puntos de inflexión o de pivoteo, pero de momento estamos en cotas históricas. Ahora saltamos directamente en velas semanales para ver el Dow Jones, ese índice de manufactureras, y es lo que comentamos. Aquí tendríamos un doble techo y era el último del tridente americano que faltaba para superar esta estructura. Y podemos ver ahora en velas diarias que con volatilidad ha tocado cotas históricas de 45.281 dólares, pero, vuelvo a poner velas semanales, podríamos ver que no la ha reventado, sino que de momento estaría retrocediendo. Será, creo, para mí fundamental que extienda para que el tridente americano continúe con fortaleza. Podríamos seguir con el Nasdaq, que vemos la gran caída que hubo este año en abril, y podríamos ver como la semana anterior también tocó cotas máximas de casi 24.000 dólares. Y ahora seguimos con Alemania, con ese DAX, que es similar pero diferente. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a superar las cotas históricas de mediados de julio. Aquí parece que tenía ganas de subir, retrocedió, pero presenta bastante debilidad, porque incluso la semana anterior no superó las cotas de las anteriores semanas ni ese máximo, por lo que estaremos a la expectativa. Ya hemos visto que ese dato de productividad o el PIB tampoco acompaña. En velas diarias sí que parece más positivo, porque después del retroceso de abril, justo hará 2-3 semanas, retesteó pues, estos máximos y parece que tiene ganas de subir, pero como veis de momento está presentando debilidad. Seguimos con el VIX o esa volatilidad, que al final es el chivato, que vemos que esa gran caída que hubo a finales de julio, pues aumentó mucho la volatilidad, esa incertidumbre, en este caso política o bélica. Lo que podíamos ver en positivo, que desde que nos despedimos hasta ahora la volatilidad había descendido. Y en velas diarias nos daremos cuenta que estamos a unos niveles de volatilidad iguales que a principio de año. Esperemos que las turbulencias pasen, pero está un poquito complicado. Seguimos con el Brent en velas semanales. Nos dimos cuenta que en el punto 72 era un techo, que luego lo superó y se convirtió en un suelo, y vimos que este año lo perforó. Hizo un doble suelo y parece que tenía ganas de volver a subir, pero vemos que esta compresión se mantiene. Y todo lo que he intentado repicar, y aquí con mucha volatilidad, denota que la fuerza es bajista. En velas semanales ya nos dimos cuenta que estos 72 dólares el barril, esto era un techo, después de superarlo se convirtió en un suelo, luego lo perforó, parece que tenía ganas de subir, pero creo que tiene más fuerza bajista que alcista. Seguimos con el oro en velas de 4 horas, podemos ver que terminamos aquí hace un mes y estaríamos por aquí, ha retrocedido un poquito, pero estaría generando o haciendo un rango. Y en velas diarias parece que está un poco más confuso o difuso, porque vimos que este canal ascendente o esta tendencia la rompió a principios de julio, pero igualmente está en la parte de arriba y estaría generando un rango. Y es más, parece que se está comprimiendo. En vez de subir o bajar más, vemos que cada vez se está comprimiendo y creo que viene un movimiento bastante agresivo. Y ya comentamos que si es por la bajada de tipos, que históricamente había crisis, tendría que subir más, o puede ser que se aleje más y retroceda. Y en velas mensuales da bastante miedo, porque lo que vemos parecen velas de doji que está marcando un rango. Todo y que parece que estas mechas por la parte de arriba están más quemadas, con lo que denotarían más presión bajista. Lo tendremos que salir de dudas y comprobarlo. Seguimos con el Vanguard VT, que representa el FTSE Global All Cap, es decir, todo el mundo más los emergentes, más las pequeñas empresas, que veríamos que está en máximos históricos. Recordar que lo estamos viendo en dólares, por eso cotiza en máximos, por nuestra versión en euros no estaremos en máximos aún por la apreciación tan fuerte que ha tenido el euro desde principio de año. Seguimos con ese ACWI de la mano de iShares, también en dólares, que está en máximos. En este caso, este ACWI tiene todo el mundo desarrollado más emergentes, pero no tiene small caps. Seguimos con MSCI World también de la mano de iShares, pero en este caso fijaros que estamos en euros, con lo que vemos que no estamos en máximos históricos, insisto, por la apreciación tan fuerte que ha tenido el euro este año. Y seguimos con esos emergentes, que también podríamos ver que han tocado cotas históricas de este año, pero no de siempre. En este caso aún no ha superado los máximos que tenemos de enero del 2021. Seguimos con ese iShares con el ticker TDT, que ataca o replica fondos de inversión o ETFs que invierten en bonos de máxima duración, en este caso americanos, ya más de 20 años. Estamos esperando ya desde hace mucho tiempo esa reversión con esa bajada de tipos que parece que llega, pero que no llega. Sí que podíamos ver de manera positiva que esta compresión la ha roto, no ha salido disparado, pero puede ser un retroceso para consolidar. Falta Jackson Hole, el sentimiento de la reunión de septiembre parece que ha mejorado. De aquí poco yo creo que saldremos ya de dudas. Y ahora seguimos con su hermano, similar pero diferente, porque es de más de 25 años y en este caso de bonos de la eurozona. Y pasa algo muy peculiar. Como podéis ver, la situación no es para tirar cohetes, estaremos en la parte más baja de todo este año, pero si os fijáis, parece que estamos lejos de los mínimos de finales del 2023. Y esto es curioso, paradójico, ¿por qué? Porque como acabamos de ver, la cotización de bonos del más largo plazo estaba en máximas cotas, incluso el 2023.
Y podemos ver que el comportamiento del ETF a máxima duración que hace el inverso no está haciendo eso. Si hemos superado esa cotización máxima, representa que tendremos que haber tocado unos mínimos mucho más bajos. Con lo que, ¿qué pasa? Que tiene que salir ahora disparado para arriba porque es una manipulación, tiene que retroceder un poquito más. En todo caso, lo cojo como un detalle positivo. Que esté cotizando en máximos de 30 años y no se refleje la cotización del ETF, que están mínimos, insisto, no es que vaya a subir disparado, pero igual sí que están descontando otros movimientos. Y ahora seguimos con la cotización del par de eurodólar, que desde que nos despedimos, en este caso estaría perdiendo fuelle o vemos que los máximos han sido decrecientes y estaría cayendo. Parece. En velas semanales la estructura cambia por completo, parece que está haciendo un gatillo que ha consolidado los anteriores máximos para volver a extender. Y en velas mensuales pues también da un poquito más de acojone, hablando claro, porque parece que hizo la vela, retrocede y estamos a mediado de mes, con lo que puede hacer un envolvente y continuar subiendo, con lo que esto iría fatal para nuestras posiciones, tanto en MSCI World, que tienen parte de Estados Unidos, como del S&P 500, que están en dólares, porque en este caso si se aprecia el euro, nuestras inversiones en dólares caen, pero es lo que hay. Y ya comentamos en otro programa, si no os lo dejo por aquí, que haciendo aportaciones periódicas se va difuminando y se va quedando todo un precio medio. Seguimos con Bitcoin en velas de 4 horas, está haciendo un rango a toda regla, todo que hay que destacar que tocó los máximos históricos de casi $125.000. En velas diarias podríamos ver que esto fue un retest o una consolidación de los anteriores máximos o de este cajón, con lo que lo veo positivo, y que justo después de este retest nos esté tocando cotas históricas, pues para mí es viento en popa. Y ahora en velas semanales cambia un poquito. ¿Por qué? Ya comentamos que si el oro, el S&P 500 tocaba el nivel 2 de Fibonacci, Bitcoin no debería ser menos. Y así lo hizo. Pero si os fijáis, ahora el RSI entraría en sentimiento negativo y podríamos ver esta mecha que denota bastante volatilidad. Como que al tocar esas cotas máximas ha tenido mucha presión bajista y puede ser que vengan más retrocesos. Y ahora en velas mensuales parece que somos un poco más positivos. Fijaros que justamente la vela del último mes es de doji, está haciendo un rango, faltan 10 días, a ver si extiende. Vemos que el sentimiento del RSI sigue positivo, pero como veis aquí abajo, el volumen parece que está siendo negativo. Y ahora seguimos con esa dominancia, que es el peso de Bitcoin entre todo el ecosistema de criptomonedas. De aquí sé que tenemos novedades y muy interesantes, a favor de esa alt-season o para que suban las shitcoin, meme coins y el resto del ecosistema. ¿Qué nos damos cuenta? Que efectivamente, desde el último repaso de mercados, esta dominancia está cayendo de manera más agresiva. Intentamos hacer una analogía con el anterior ciclo, que ya vimos que después que la dominancia tocara los picos máximos, todo hay que recordar que lo tocó, retrocedió, volvió a tocar y entonces sí que empezó la fiesta para todas las monedas, intentamos hacer la analogía con este ciclo. Hemos dibujado diferentes tendencias, aquí parece que era la ruptura, pero vimos que volvió a subir, subir, subir. Y aquí, ojo, ojito, que es lo que comentamos, aquí en este bloque, que sí que podía ser una zona con bastante liquidez, ha retrocedido. En positivo, este punto de pivote también lo ha perforado y está por la parte de abajo, pero si replica el ciclo anterior, pues realmente tendría que venir otro movimiento expansivo para después realmente viniera esa bajada. Con lo que somos positivos, insisto, porque al menos ha retrocedido y ha roto otros niveles o puntos de inflexión que no ocurrió aquí, pero tenemos que seguir a la expectativa. Señoras y señores, no estamos tan mal. Normalmente dicen que el mes de agosto es muy aburrido. Aburrido, pero hemos visto que los principales índices han vuelto a alcanzar sus cotas históricas. Y personalmente lo que me pone un poco más nervioso es este contexto de deuda de Estados Unidos, de estos bonos de máxima duración, que está claro que el mercado está descontando mucha incertidumbre, porque no se acaban de relajar. Veremos si a partir de esta semana, con la reunión de Jackson Hole o con esta bajada, que espero ya sea la definitiva que harán a mediados de septiembre, mejore o cambie este panorama. Y para todas las personas que han llegado aquí, daros de nuevo las gracias por vuestra confianza y por vuestro apoyo, volver a pediros disculpas por la ausencia de las últimas semanas y pensar que voy de culo no lo siguiente. Y en próximos vídeos espero explicaros novedades. Salimos de cuentas ahora a finales de mes, principios de septiembre, también hemos tenido algún cambio inmobiliario y también tenía que descansar un poquito. Pero como hemos comentado, ya estamos con más fuerzas que nunca para seguir dando caña. Si este tipo de contenido os gusta o parece útil, darle like, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos muy pronto en el siguiente.